Y ahora veamos otra aplicación para no videntes. Fue hecha en Argentina y hablé con su creador, Leonardo Russo. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Por nada. Cuéntame de la aplicación. Blind Communicator en realidad comenzó como un proyecto en el año 2012 que estaba orientado a computadoras de escritorio. Bueno, en ese entonces, en una reunión de amigos, me encontré con uno que hacía tiempo que no veía y bueno, hablando de todo un poco, me dijo de que trabajaba como profesor de informática capacitando a personas no videntes para que pudieran utilizar una computadora de escritorio. Y me dijo que el tipo de software que se utilizaba en ese entonces se llamaba lector de pantallas. ¿Qué es un lector de pantallas? Un lector de pantallas, como el nombre lo dice, lee el texto de la pantalla de forma sistemática para orientar al usuario, bueno, para que pueda utilizar una computadora de escritorio. Y siempre el usuario, el operador no vidente, dependía de un tercero, ya sea del amigo, del profesor o del familiar. Y bueno, en base a estas necesidades, a estas experiencias, desarrollé un sistema para computadoras de escritorio que lo que hacía era simplificaba toda la complejidad que se puede encontrar en la interfaz gráfica de una computadora y hacía uso de una guía de voz para informar al usuario sobre los cambios en la pantalla y las opciones disponibles. Y le brindaba una serie de utilidades acondicionadas que le permitían al operador no vidente utilizar, no sé, un editor de textos, administrar archivos, escuchar música, navegar por internet y demás. ¿Cómo fue el desafío de hacer una aplicación que supere esta que ya tenía? Lo importante era mantener el enfoque, que es lo que ese sistema ofrecía. Que es lo que ofrece es simplificar, en este caso dispositivos móviles, la complejidad que se presenta en una interfaz gráfica y todo lo que eso significa a la hora de interactuar y demás. Y al igual que la versión de computadora de escritorio, ofrece una guía de voz que le está informando al usuario cuando se le llega un mensaje, llamada entrante, una alarma y demás. La tableta o el celular. ¿Me puedes mostrar? ¿La tienes ahí lista? Acá tenemos la aplicación ejecutándose y nuevamente tenemos una serie de utilidades acondicionadas que permiten, bueno, manejar un celular. Deslizamos y dice mensajes, que es el primer elemento, no hay mensajes nuevos. Y bueno, podemos realizar llamadas, gestionar contactos, internet, grabadora de voz y demás. Y bueno, lo único que pide es deslizar el dedo de abajo para arriba y nos va mencionando sobre qué elemento estamos posicionados. Si queremos acceder a ese elemento, o sea, mandar un mensaje, realizar una llamada y demás, deslizamos el dedo para la derecha. Y es muy simple el funcionamiento, lo único que pide es eso. A la hora de recibir una llamada, el tema fue muy complejo. ¿Por qué? Porque en todos los dispositivos, en todos los smartphones, tenemos un cuadro de diálogo en el cual vemos que nos está llamando Leonardo. Vemos la foto del contacto y abajo tenemos un botón rojo y uno verde, en el cual mediante el fabricante, sea Motorola, Samsung, etc., se tiene que deslizar el dedo sobre ese icono, sobre ese logo o presionarlo. ¿Y qué es lo que pasa? En un corto margen de tiempo, con una notificación emergente de un celular, para una persona no vidente es muy complicado. Pero ¿qué es lo que hace Blind Communicator? Anula ese diálogo. Entonces lo único que le pide al usuario es, si quiere atender la llamada, que deslice el dedo de abajo para arriba. Y si quiere finalizar la llamada, que haga el movimiento contrario. Leonardo, la aplicación es una aplicación de código abierta, gratuita, ¿cierto? Claro, la aplicación se puede descargar de forma gratuita de la tienda de Google y el código está disponible para su descarga a través de GitHub, que es bueno, una tienda de códigos. Y me interesó mucho la idea de poder hacerlo de código abierto. ¿Por qué? Porque cualquier persona que esté interesada o puede aportar una traducción en un idioma en particular o puede implementar mejoras o sugerencias. Y así, bueno, el proyecto crece y la idea es ayudar, obviamente. Gracias, Leonardo. Ha sido muy interesante. Y ahora seguimos con más Click. Es todo por esta semana. No se olviden de decirnos qué piensan del programa y de todos los temas que les hemos contado en esta edición de Click. Estamos en Facebook y en Twitter. Somos BBC Mundo. Hasta la próxima.